No cabe dudas que para nadie ha sido fácil la situación que vivimos hoy en el país, y es que el cansancio, mucha gente con insomnio y la sensación de angustia se hace presente en algunos. Pero, ¿cómo afrontamos esta realidad con los niños? Súper importante que los adultos o las figuras que están como a cargo de estos niños o que viven con ellos sean súper claros en las ideas de lo que van a transmitir y manteniendo la calma siempre de las situaciones, porque si ellos mantienen la calma, obviamente le van a transmitir seguridad al niño y contención emocional, que es lo más importante. Y si usted tiene hijos y no sabe cómo abordar la situación, ponga atención a los consejos de la psicóloga. Se recomienda constantemente ser súper claro, contarle la realidad en palabras simples, no complicarse mucho con las ideas ni con los conceptos, porque los niños están como en una etapa de imaginación, de creación, por lo tanto ellos con cosas simples o con acciones simples van a entender lo que está pasando. Evitar que se expongan ante situaciones violentas, engorrosas. También recomendamos que sean claros comentándole a los niños de que esto es una situación particular, que es una situación país y que obviamente va a pasar, que no es algo que va a ser constante, tanto como su parálisis de actividades diarias, clases, etcétera. Pero claro, la decisión de si conversa o no esta situación está en usted. A mí me ha tocado explicarle, pues, precisamente porque los niños tienen una información diariamente en la televisión, escuchan, sienten, y yo creo que hoy día un niño de 5 años es una persona mucho más adulta de lo que uno piensa, entonces más madura, entiende por lo menos. No sé si entiende todo como debería entenderlo, pero sí nos ha tocado explicarle, si anda con un poquito de temor, si cuando ve a los carabineros se asusta. Hay que contarle lo que pasa en el país, tratar de hacérselo con peras y manzanas, pero hay que explicarle, hay que hacerlos parte de la realidad que estamos viviendo, creo yo, y con total normalidad, porque tampoco uno puede decirle, hijos están jugando, ¿no? Tal cual, porque es la experta quien nos confirma que el desarrollo cognitivo de los niños ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día los niños a los 5 años no son los niños que en nuestra época obviamente tenían o teníamos un desarrollo cognitivo muy distinto. Hoy en día los niños a los 5 años ya tienen un desarrollo cognitivo mucho más elevado, mucho más avanzado. Y a eso hay que sumar obviamente el tema de las redes sociales, los canales de comunicación. Hoy en día por toda la situación país los niños ya no están haciendo sus actividades diarias como ir al parque, como ir al colegio. Sin embargo, no todos lo hacen igual, y aquí cada decisión es válida. Son súper chiquititos, pero trato de más bien trato de aislarlos un poco porque son muy chicos. O sea, la mayor acaba de cumplir 9, entonces los otros 2 también son chiquititos, entonces me preocupo más para que ellos se sientan tranquilos y seguros y que no les afecte tanto el asunto de la violencia en la calle, cosas de ese tipo, pero lo otro ya llegará el tiempo para explicarles mejor. Pero si de conversar la situación se trata, hay niños que incluso ya se van formando su propia identidad y opinión. Tengo Mateo de 12, que ayer hablábamos de los impuestos, hablábamos del sueldo mínimo, hablábamos de lo afortunado que es de tener una mamá que se saque la cresta trabajando y que le vaya bien. Hablamos, a ver, pucha, me preguntaba por qué era la... Bueno, es que en general no me preguntaba, era como que él me contaba ciertas cosas que ayer comimos juntos los dos. Y él me comentaba que en las marchas, lo que pasaba con los militares, con los carabineros, que cuánto había durado el gobierno de Pinochet, puras cosas así. Entonces yo encontraba que era interesante que un niño de 12 años ya sepa la realidad. Ya sabe, la recomendación es a conversar con sus hijos lo que ocurre en el país, entregar una información clara y más que nunca actuar como su principal contención. Ricardo, ¿cómo se hace parte a los niños de esta realidad? Antes del corte tú ya nos dabas algunos tips. Hay que, por ejemplo, llevarlos a manifestarse en lugares donde son seguros. ¿Es una buena pasada? Mira, yo creo que los niños puedan empezar a participar digamos, como ciudadanos, siempre va a ser bueno. Ocurre que no sé si hay garantías a partir de lo que ha estado pasando, porque puede ser que uno lo exponga. A veces los niños no entienden lo que ha ido pasando en el último tiempo. Muchos de nosotros
no sé cómo, por ejemplo, habrá sido en Uruguay, pero los niños nos muestran la imagen del carabinero bueno, el carabinero amigo, cuando somos niños. Se celebra. Se celebra el Día del Carabinero y hoy día muchas veces a los chicos les toca ver que estos mismos carabineros buenos han hecho cosas malas. Claro. Y muchos niños todavía, cerebralmente hablando, no tienen esta capacidad de poder abstraer y empezar a tratar de ver de que estamos en una situación histórica compleja. No logran verlo todavía. Para los más chicos, el verde es bueno o es malo. No hacen diferencia. Entonces, claro, hay algunos que sueñan con ser policías cuando son niños. Entonces, claro, siempre va a ser bueno que es lo que yo recomendaría, que nosotros desde la casa mostremos que lo cívico se inicia a partir del diálogo, de que yo respeto las ideas de un otro, no las impongo y que tratemos de reflexionar. Pero muchas veces hay algunos niños, algunas niñas que le toca ver de que sus familiares empiezan a discutir en la mesa con respecto a esta cosa y claramente se genera tensión. No van fomentando digamos, cómo ciudadanos podemos aprender a construir un mundo mejor. Los niños en general, de hecho, nuestro cerebro es muy curioso, pero si uno recuerda cuando un jefe a uno lo ha retado o cuando éramos niños y el papá o la mamá uno lo retaba, muchas veces uno dejaba de escuchar lo que uno le estaban diciendo. Lo único que uno quería hacer era salir arrancando. Los niños en ese sentido siempre van a prestar más atención a los estados emocionales que los padres puedan transmitir y en esta lógica la propia autorregulación va a ayudar a que los niños puedan entender los mensajes simples. Claro. Pero si ven una mamá con los ojos medio desorbitados o con un papá muy agitado, el niño no va a prestar atención a lo que el adulto diga, en realidad va a prestar más atención a lo no verbal e incluso a lo paraverbal que va a estar transmitiendo. El otro día conversábamos en pauta con nuestro jefe y él nos decía en el fondo que le ha tratado de explicar a sus hijos, de transmitir tranquilidad, de no sacarlos del cotidiano, de ir al colegio en la medida de lo posible que esté funcionando, y eso hasta ahora él le ha funcionado bien. Los hijos no andan asustados, no andan como en señal de alerta. En tu caso, Ignacio, tú tienes hijos de ¿cuánto? 3 años. ¿Cómo se enfrenta todo este contexto? Bueno, mi hijo es muy chiquitito como para tratar de explicarle, pero en nuestro caso nosotros tratamos más bien de aislarlo lo posible porque no hay un desarrollo de su capacidad intelectual para procesar informaciones de este nivel de complejidad. Pero yo creo que los niños inevitablemente resienten los estados emocionales de sus padres. Yo siento que mi hijo como la vibración de la casa. Yo siento que mi hijo está sensible y yo creo que eso es porque nos ve a nosotros de algún modo, aunque tratemos de transmitirle calma y tranquilidad y no pongamos las noticias mientras está él, pero hay una vibración. Los niños en ese sentido son súper perceptivos. Y como decía una maestra del jardín el otro día, como los niños viven en el alma de sus padres, ¿no? Entonces inevitablemente hay una proyección ahí de una emoción que yo creo que lo hace sentir inseguridad, ¿no? Temor, inseguridad. Yo creo que tratar de contenerlos, de estar presentes, de dedicarle atención. Yo creo que en ese mundo adultocentrista que hemos construido, los niños pasan a ser muchas veces como una suerte de estorbo, ¿no? Y en estos momentos en que uno tiene la atención en una cosa tan racional y está todo el rato tratando de entender y discutiendo, los niños pareciera que son aún más como una molestia, ¿no? Yo creo que hay que hacer un ejercicio personal también, tratar de distanciarse a rato y de dedicarles tiempo de calidad, de estar con ellos, de escucharlos, de atender sus propios temas, ¿no? Sus problemáticas, que son las de los niños. Porque... De hecho, si me permites complementar lo que tú comentas, porque ¿sí? Yo tengo una chicoca de 2 años 3 meses. Y una de las cosas que a veces los adultos se nos olvida es que a veces en esta capacidad de juego, a veces los niños prefieren más jugar con una caja mientras uno está compartiendo con ellos, usando la imaginación, más que a veces comprarle cosas más elaboradas. Y por otra parte, que no es menor, digamos, y agradezco que le hayas preguntado esta cosa, porque además que es diferente hablar de la paternalidad o la maternalidad cuando, digamos, uno está de cerca. Y en general, los niños... Habitualmente a nosotros nos decían que a los niños les gusta prestar atención y hoy día lo que estamos hablando en psicología es que los niños necesitan ser vistos, los niños necesitan ser escuchados. Si uno Ricardo, mira, espérame un segundo, ¿sí? Porque quiero que si le puedes dar tips a las personas que nos están viendo de cómo efectivamente a las mamás, a los papás, a los tíos, a los abuelitos que están con los niños, justamente de cómo pueden enfrentar con sus hijos esta situación según las distintas edades. Quiero escuchar también a la Cami, a Nati, a Claudia cómo lo está haciendo, a César, a Ignacio, todo eso después de una última y pequeña pausa.
Estamos de regreso en Intruso Ciudadano y quedó planteada la interrogante para Ricardo. 2 tips que le podemos entregar a la amiga en la casa. Lo primero es estar atento a los cambios que puedan tener los niños y las niñas, ya sea en el dormir, en la alimentación. En estos contextos la alimentación sí puede desregularse y uno puede comer más y otras personas pueden comer menos. Entonces los ritmos biológicos siempre es bueno mirarlos, de cómo en este caso los niños pueden estar cursándolos. Y lo otro es que siempre es bueno en situaciones de crisis es pedir ayuda y por lo tanto no tan solo con especialistas, sino que también con familiares, con hermanos, amigos. Hoy día en esta cosa de este modelo neoliberal, a ver, el otro día lo hablaba con un arquitecto en términos de cómo la arquitectura se relacionaba con cosas psicológicas, en términos de que antiguamente cuando uno vivía en casa uno tenía en contacto con los vecinos. Ellos te ayudaban de una u otra manera. Y hoy día muchos viviendo en departamentos, a veces uno no sabe que en este caso quién vive al lado de uno y por lo tanto la capacidad de esta vida de comunidad, de poder compartir se ha ido viendo debilitada, por lo tanto pidamos ayuda cuando nos sintamos sobrepasados, sin duda podemos resolver las cosas de mejor forma.